es la primera vez que nos hemos ocupado de los alquileres, no solamente porque es un problema conseguir una vivienda, sino porque si tenés trabajo, si tenés la suerte de tener trabajo, cada vez gastás más para pagar el alquiler. Esto ha generado otros problemas, como por ejemplo el retraso de los inquilinos en el pago de las expensas, porque los números no te dan, Darío, no te dan bajo ningún punto de vista. Se está usando el 45% de tus ingresos en un salario promedio solamente para pagar el alquiler. Sí, y está en aumento eso. ¿Por qué? Porque subieron fuerte las tarifas, sobre todo este año que hemos tenido varias subas, y también porque el ingreso salarial es cada vez menor. Florencia Presta, de Inquilinos Agrupados, está con nosotros. Este trabajo lo hicieron junto con CEPA y el dato estadístico me parece que responde a la realidad, ¿no? Esta encuesta no fue de la Federación de Inquilinos Nacional, que indica que los inquilinos y las inquilinas estamos pagando el 45% de nuestros ingresos, lo estamos destinando al alquiler, solo al alquiler, sin contar lo que son expensas, servicios, tarifas, impuestos. Y lo que marca una diferencia con lo que habíamos visto en enero de este mismo año, donde los resultados habían dado un 41% de los ingresos destinados al alquiler, quiere decir que hay un 4% más de nuestros ingresos que estamos destinando precisamente al pago. ¿Y cuánto se va con expensas, con servicios? Si sumamos expensas, impuestos, tenemos alrededor del 60-70% de los ingresos. Todavía no viajaste, no comiste, no te esparciste, falta comer, no te vestiste, vestirse, transportarse. 20 lucas vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es un salario muy por encima del promedio. Bueno, no muy por encima, pero... Lamentablemente es un buen salario. Digo lamentablemente porque no te alcanza para nada. Sí, porque fíjate que un alquiler promedio es alrededor de 10.000 pesos. Claro, bueno, ahí ya tenés la mitad. Ambientes, ¿no? Sí. De un dos ambientes. Un dos ambientes. De un dos ambientes. Sumale, claro, te quedan por ahí 6.000, 7.000 pesos y ya gastaste un montón. No es que no gastaste nada, no es que es una inversión aparte, es algo que afecta y que, sobre todo para gente que no tiene la opción. Nosotros siempre dijimos que es un problema en Argentina de conseguir un lugar donde vivir, porque no te lo podés comprar y porque es difícil alquilar, pero a esto hay que sumarle la crisis económica y el problema que va a traer la cesación de pagos o el retraso de pagos expensas, porque vos tenés que elegir en algún momento si pagar el alquiler, las expensas, si comer, si viajar, si vestirte o si cumplir con los compromisos con tus hijos, ¿no? Es urgente la regulación del precio del alquiler. Nosotros desde el 2016 que estamos en Senado se propuso una ley nacional de alquileres que propone la regulación del precio a través de un promedio entre lo que es el índice de inflación y salario. Fue aprobada por unanimidad en el 2016 en el Senado y aún no se discute en el Congreso, en la Cámara de Diputados, está en la Comisión de Legislación General y para nosotros es prioritario que se regule el precio porque si no es cada vez más difícil sostenerlo, no solo el pago de las expensas, sino que el pago del alquiler. Nos obligan a las inquilinas y a los inquilinos a tener que mudarnos a lugares más pequeños o a tener que vivir con más gente, más apretados. Y la verdad es que la situación está siendo cada vez más insostenible, sumado a todos los aumentos que nos afectan cotidianamente, como es el transporte, la comida. Miren un ejemplo, dentro de la ciudad de Buenos Aires, en un barrio más alejado del centro, como puede ser La Paternal, Villa del Parque, el alquiler promedio, y te diría que un poco para abajo también del promedio, está 8.000, 9.000 pesos, es el ejemplo ahí que tenemos acá en C5N, y el salario mínimo está ahí nomás, va a llegar recién para fin de año 12.500 pesos, pero la verdad que ahí el sobrante es muy poco. No te da ninguna cuenta. Un jubilado va a ganar menos de 8.700 y alquilar un dos ambientes sale 10.000, 9.000, 8.000 en el mejor de los casos. Ya para un jubilado tener un techo es imposible. Para un asalariado, el promedio del asalariado es 16.000 pesos, 14, 16.000 pesos, el promedio. Decías recién, el que gana 20 gana bien, muchos ganan menos de 16 porque por eso es un promedio, muchos ganan 12, 12.500, claro, 13.000 pesos y a veces con la falta de trabajo que hay, solamente un integrante de una pareja tiene ese empleo y hay hijos de por medio. Me parece que estamos frente a una situación. ¿Y se suman las expensas a esto? Sí, se suman las expensas. No, al 45% no, sino que sumando las expensas y los servicios estamos hablando de alrededor de un 60%. Claro, hay que sumarle de los ingresos. Las expensas, ¿no? En algunas provincias esto es acá un mayor. amigo me pregunta, ¿y qué pasa con esas expensas extraordinarias cuando deciden pintar el edificio?
¿El inquilino puede resistir a decir eso yo no lo pago o cómo es? Bueno, las expensas extraordinarias deberían correr a cargo del propietario. Sí. Lo cierto es que muchas veces pasan encubiertas como expensas ordinarias o las administraciones no las discriminan como debería ser, por lo tanto los inquilinos terminamos asumiendo el costo de las expensas extraordinarias. Esos son acuerdos también que hace el consorcio con los propietarios, sobre todo si el edificio tiene muchos inquilinos. Entonces, de esa manera escapan a esa responsabilidad. Pero esto ha generado un problema porque ahora muchos edificios no están pudiendo cobrar con regularidad las expensas. De hecho, muchas de esas obras, Tuni, de mantenimiento general del edificio, se han demorado en los últimos meses por falta de recursos. Por falta de recursos de aquellos que tienen que pagar, de enfrentar la obra. El problema es serio. Es un problema muy serio y no es nuevo, pero el problema es que se agrava ahora por la crisis económica. Sí, se agrava y de todas maneras hay un sector que se ve beneficiado con este tema y es el mercado inmobiliario, que además de aumentar por encima de todo índice los precios de los alquileres y su rentabilidad por el hecho mismo de tener una propiedad tasada en dólares con la devaluación y demás, no pagan impuestos. Otro de los resultados de la encuesta es que el 78% de los propietarios o inmobiliarias no entregan factura a los que alquilamos. Entonces, hay una evasión multimillonaria en este espacio que podría ser utilizada para política de vivienda, si querés, o viviendas públicas. Bueno, se le cae el estado parlamentario, dijiste, a la ley, ¿no? Que se aprobó en el Senado. La ley pierde estado parlamentario en diciembre de este año si no se trata en la Cámara de Diputados. En el día de hoy vamos a hacer una actividad en el Congreso a las 17 horas, donde van a participar representantes de las organizaciones de inquilinos de todo el país, diputados y senadores y referentes de distintos espacios políticos interesados en el tema. A esto súmale que en los primeros 6 meses, donde la inflación en Argentina fue del 19,6, en muchos casos los alquileres estuvieron por encima de la inflación. El aumento de los alquileres estuvieron por encima de la inflación, fuera de todo promedio, como decía recién Florencia. Vos cobraste el 15 en el mejor de los casos, de un cierre de paritarias que se dio en su momento. En muchos casos no se sentaron otra vez muchos de esos gremios que acordaron el 15%, por lo tanto su salario se ajustó muy por debajo de la realidad de la Argentina. Y a eso sumale un alquiler que está por encima de ese promedio. Yo no sé a dónde va a ir a terminar esto, dónde va a parar esto, ¿no? Esperamos que los diputados tengan la suficiente sensibilidad como para entender la situación que estamos atravesando y que esto puede generar realmente una crisis habitacional muy importante porque, como decimos, es insostenible esta situación, no podemos seguir esperando. Desde el 76 que no se regula el precio de los alquileres. Gracias, Florencia, por haber venido.